Bien, en esta oportunidad les vamos a hablar sobre lo que son los fundamentos y procedimientos de la técnica de observación y registro, ¿no? Como primer punto, vamos a hablar o ver lo que es la observación. Anguera en 1983 definía como observación como la capacidad de escribir y explicar el comportamiento a través de de la obtención de datos adecuados y fiables correspondiente a conductas, ¿no? A eventos y también a situaciones perfectamente identificadas, ¿no? Esta observación también puede ser asistemática y también alcanza la jerarquía de método científico, ¿no? Como segundo punto veremos lo que es la observación. La observación, por ejemplo, se puede clasificar de acuerdo al grado de participación del observador y también según el grado de sistematización del observado o según también el grado de participación del observador, ¿no? Como primer punto ahí, por ejemplo, podemos hablar lo que es la observación externa o no participante, ¿no? Aquí el proveedor o el observador, perdón, no pertenece al grupo objeto de estudio, puede ser directa, ¿no? Cuando, por ejemplo, el observador emplea cuestionarios, emplea entrevistas, también interactúa en plano distante, no frente a frente o no directa, ¿no? O también puede ser indirecta cuando el observador no interactúa con el sujeto, sino que solo recoge, por ejemplo, notas, archivos, cuestionarios, ¿no? Etcétera. La observación interna o, entre otros, bueno, ¿no? La observación interna o participante es, por ejemplo, cuando el observador pertenece al grupo de objeto de estudio, ¿no? Puede ser, en este caso, puede ser pasiva, cuando, por ejemplo, cuando el observador interactúa lo menos posible con la persona observada, ¿no? Solo observa y está ahí presente. Puede ser, por ejemplo, cuando hay trabajo de estudio de los alumnos que estudian psicología, se van a un colegio y de la parte de atrás o de una mesa que no está muy cerca o está dirigida hacia un alumno en sí, están observando las conductas o están viendo su comportamiento del alumno en el aula, ¿no? O indirecta, perdón, también cuando el observador interactúa lo menos posible, solo observa, como le dije, y está presente en el aula, o también activa cuando el observador forma parte del grupo e interactúa como si fuese uno más del grupo, ¿no? Luego pasaremos a hablar lo que es la autoobservación. En este caso es cuando el observador es a su vez el sujeto observado. Por ejemplo, cuando estudiantes de la carrera de psicología ingresan a una cámara Gesell y el observador, en este caso, eh, también está siendo observado por su profesor o su docente en otro ambiente o algo parecido, algo parecido, ¿no? Ya, y luego tiene el mayor grado de participación, ¿no? Para autoobservarse correctamente. Por ejemplo, a una persona necesita de la introspección, por ejemplo, cuando, o hacer objetivo lo subjetivo, ¿no? Mirar hacia adentro de sí mismo, ¿no? Se critica su fiabilidad ya que existen personas que pueden autoobservarse y otras también que no, ¿no? En este caso, han de recibir, por ejemplo, un entrenamiento adecuado, ¿no? O según el grado de sistematización también de lo que vas observando, ¿no? Cuando luego hablaremos de lo que es no sistematizado, ocasional o no controlada también, ¿no? Este es cuando se realiza una inspección muy cuidadosa de situaciones de la vida real, ¿no? Previamente establecidas en las que no se intentan utilizar instrumentos de precisión, ¿no? Ni tampoco se requiere comprobar la exactitud de los fenómenos observados, ¿no? De lo que estás observando. Se presta gran atención a lo que se observa y hay que estar muy preocupado para captar lo que ocurre en el momento preciso, ¿no?
Es no estructurada también, no sistematizada, pero muy abierta, ¿no? Normalmente esto se utiliza cuando conocemos poco el hecho de observar, ¿no? En situaciones poco conocidas, complejas o poco definidas, ¿no? Acá, por ejemplo, podrían integrar en este grupo los que recién estamos aprendiendo, que somos alumnos de psicología, ¿no? Que estamos en proceso de aprendizaje en sí. Las sistematizadas o controladas. Su propósito su propósito es descubrir y precisar con exactitud determinados elementos de conducta, ¿no? Que poseen valor predictivo. Muy sistematizada. En este caso consiste en registrar con instrumentos de precisión, ya, ¿no? Conductas establecidas previamente bajo condiciones artificiales, ¿no? Se caracteriza, por ejemplo, por cumplir siguiendo ya diferentes condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ingresar donde que las variables que van a ser observadas están aisladas y basadas en una teoría implícita, ¿no? También no se va a registrar nada que no caiga dentro de una categoría preestablecida ya. Las situaciones de partida están sometidas a riguroso control, ¿no? Ya son controladas para que se puedan comprobar con situaciones similares o se pueden replicar estas, ¿no? Luego, la técnica de registro. Esto consiste en un registro de conducta, es cualquier procedimiento que, por ejemplo, permite recoger y almacenar información, ¿no? Acerca de la ocurrencia de la conducta que es objeto de estudio, ¿no? Esta técnica, la técnica es el manejo también adecuado de estos procedimientos o instrumentos, ¿no? Los registros no sistematizados. Los registros no sistematizados se utilizan cuando la descripción de la información obtenida, o sea, después de todo lo que has obtenido la información en la observación, va a ser cualitativa, ¿no? Simple y narrada. En este tipo de registro no es científico, no está comprobado, ¿no? Cuando se describen los datos, no implica necesariamente un orden de los mismos, ¿no? No se parte de un objeto o de un objetivo, perdón. O sea, no se parte de un problema claramente ya bien definido, ¿no? Tipos de registros no sistematizados. En los tipos de registros no sistematizados tenemos, por ejemplo, ahí los documentos personales, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos las notas de los objetos o de las personas, una nota, un escritorio, o de repente eh, cualquier objeto donde puede estar información valiosa, ¿no? Para el observador. En este caso, eh, en este caso es todo aquel documento que es autor revelador y la que va a producir información al observador, ¿no? Y puede ser intencionado, ¿no? Que contempla la estructura, ya sea dinámica y funcionamiento de la vida mental del sujeto, ¿no? A la vez, este tipo de registro va a permitir obtener un retrato completo, ¿no? De los hechos que se ocurren, que cuentan, perdón, de la vida de las personas, ¿no? Con el fin de obtener un perfil de las mismas a lo largo del tiempo, ¿no? Este método busca penetrar lo más posible en el conocimiento de la vida del individuo, de la persona o del sujeto que está siendo observado, ¿no? Las historias de vida pueden también elaborarse partiendo de documentos escritos, como les decía, ¿no? La metodología más adecuada es aquella en la que el experto interviene directamente en el relato, ¿no? Formulando preguntas amplias que recoge en grabaciones y notas, ¿no? O en hojas escritas, ¿no? A la vez son datos sobre la vida de un individuo en un determinado contexto, aportados también por un grupo de selecto de informantes que pueden ser sus familiares, ¿no? Que suelen ser lo mejor que dan cuenta de su propia vida, ¿no? De la persona. Además, son útiles investigar.
son útiles al investigador cualitativo que se está interesado en conocer lo que la gente piensa, ¿no? En el que pueden, por ejemplo, aquí pueden incluir las historias de vida, la biografía de la persona, la autobiografía de la persona, la entrevista en sí en profundidad, los diarios, como les decía, y los cuadernos o notas de apunte, ¿no? Los registros narrativos van a ser los que nos reflejan eventos conductuales tal y como han ocurrido en sí las cosas o el suceso, ¿no? ¿Esto para qué? Porque va a intentar describir la conducta objetivamente en su contexto y de forma comprensiva, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos lo que es el anecdotario, tenemos las notas de campo, la muestra de tiempo o el muestreo de tiempo, los registros mecánicos, ¿no? En los registros mecánicos van a ser una serie de instrumentos que pueden ayudar a registrar datos con gran precisión. Ahí tenemos, por ejemplo, las pruebas fotográficas o las cámaras fotográficas, las grabaciones en videos que se realizan, las grabaciones en audio, sin imagen. O sea, son modos de registros mecánicos, ¿no? Los registros sistematizados. Estos registros van a ser o van a permitir registrar los datos con más fiabilidad o más facilidad, ¿no? El observador cuenta con un tipo de plantilla o de lista o de checking o lista de chequeo en la que va a ir apuntando a medida que va observando, ¿no? No solo la presencia o ausencia de determinado comportamiento, ¿no? Sin intensidad, sino la intensidad y frecuencia con la que se produce este comportamiento, esta conducta, ¿no? Todas las veces y tiempo que sea preciso hasta lograr la coincidencia entre el inicio y el final del proceso, ¿no? Luego, los tipos de registros sistematizados. Acá, por ejemplo, tenemos lo que son la lista de control y las escalas de estimación o apreciación, ¿no? La categorización. La categorización, en este caso, es importante tener en cuenta que la categorización inicial es susceptible de sucesivas revisiones y adaptaciones, ¿no? O cambios, ¿no? ¿Esto para qué? Esto va a depender del objeto, del objeto de observación, ¿no? A lo que quieres llegar. La lista de rasgos podría ser mirar a tu interlocutor, ¿no? O a la persona que te está hablando, está confiando su caso, ¿no? Por ejemplo, si mueve los pies, la cara, si pone la cara seria y concentrada, si vuelve la cabeza hacia atrás o suspira, sudoración también o cara de asombro que pone, ¿no? la persona observada, que si mueve los pies, que si está con nerviosismo. También de repente cambia de posición, la persona se inclina, diferentes formas que puede mostrar o actitudes o comportamiento que puede mostrar la persona observada, ¿no? Observa también, observa también cuando decía los gestos, si se pone de pie, si se muerde el dedo o se toca la nariz, también se hace muecas con los labios, entre otros, ¿no? La autoobservación y autorregistro. En la autoobservación consiste en prestar atención a la propia conducta que va unida al autorregistro, ¿no? En él se nota, por ejemplo, lo que hemos observado de nuestra propia conducta. En el autorregistro también se debe apuntar la frecuencia de la conducta, en cuántas veces se da, ¿no? En la entrevista, la duración y la intensidad, ¿no? También en el autorregistro se recogen los antecedentes, la conducta en sí misma y las consecuencias de estas, ¿no? La autoobservación debe cumplir, por ejemplo, la delimitación precisa de las conductas en sí a observar, ¿no? A la elección de los instrumentos de registro más convenientes a las conductas y situaciones donde se va a observar o donde se observa, ¿no? Entrenar debidamente al propio sujeto debe anotar cuando aparece la frecuencia, la duración, la intensidad y qué pasa después de esto, ¿no?
Ejemplos de autorregistro serían el consumo de alcohol, con cuánta frecuencia se da, por ejemplo, cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, el tipo de alcohol que está consumiendo la persona, los lugares en los que frecuenta o va a consumir el alcohol la persona, ¿no? La conducta de fumar también, cuántas veces al día lo hace, qué tipo de cigarrillos está fumando, y también cuántos cigarrillos, por ejemplo, consume al día, ¿no? Y en qué lugares. Por ejemplo, también podría ser acá el insomnio, ¿no? Es el número de, es el número de horas dormidas, entre otras, ¿no? El estudio también, número de horas empleadas, el tiempo dedicado a cada asignatura que le damos, el número de páginas estudiadas, entre otros, ¿no? Un ejemplo de esto también podría ser la hipertensión, el registro diario de la presión sanguínea, si de repente baja o sube o con qué frecuencia baja y sube la presión o en cuánto aumenta a diario lo que es la presión sanguínea o baja también, eso también podría ser. Luego tenemos lo que es la observación como método científico. La observación como método científico consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno, esto según se presenta espontáneamente y naturalmente, ¿no? Teniendo un propósito expreso conforme a un plan establecido y recopilando los datos de una forma sistemática, ¿no? El fundamento científico de la observación reside en la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista, ¿no? La observación también se convierte en un método científico o una técnica en la que medida en o una técnica en la medida en que cumpla también una serie de objetivos o requisitos, ¿no? Sirve a un objetivo previamente establecido de investigación, ¿no? Es planificada sistemáticamente, ¿no? Es controlada también, controlada previamente, si está sujeta a comprobaciones de fiabilidad y validez, la observación también puede ser aplicada a cualquier conducta o situación, ¿no? Una observación indiscriminada no tendría sentido si no se ha seleccionado de antemano el objetivo, ¿no? A dónde quiere llegar, ¿no? La observación controlada. Ahí tenemos, por ejemplo, las técnicas de ejecución controlada y el monitoreo, ¿no? Automonitoreo. ¿No? Lo que es la validez y confiabilidad. Cuando se decide emplearse la observación como instrumento para recopilar datos, hay que tomar en cuenta algunas consideraciones de rigor, ¿no? Como por ejemplo, el aspecto que está referido a su condición hábil, la sistemática y poseedora de destreza en el registro de datos, ¿no? Diferenciado los aspectos de la situación y los que tienen importancia, ¿no? Y los que tienen importancia. Cuando se discute acerca de entrevistas también o pruebas o observaciones, los clínicos deben asegurarse, por ejemplo, de que los datos obtenidos, estos sean confiables, ¿no? O validados, ¿no? Variables que afectan a la validez de las observaciones. Pero en el caso de las observaciones, las cosas parecen mucho más claras, ¿no? Cuando se observa que un niño intimida a sus compañeros, por ejemplo, ¿no? Y estas observaciones se corroboran con los mismos informes de los maestros que dan, ¿no? A los papás o a dirección, ¿no? Pareciera haber poca duda de la validez de los datos del observador, ¿no? Por ejemplo, con este procedimiento, las cosas no son siempre tan sencillas, ¿no? Luego, la validez del contenido, la validez concurrente y la validez de constructo están dentro de ellos, ¿no? Que son variables que afectan la validez de las observaciones. La mecánica de la clasificación, por ejemplo, en un estudio observacional es primordial elegir las unidades de análisis, además de las unidades de análisis que se elijan, ¿no? También debe decidirse la forma que asumirán las calificaciones, ¿no?
Por ejemplo, ahí tenemos tipos o unidades de medida. Los tipos de unidades de medida se pueden dar la ocurrencia, si el fenómeno se da o no, la frecuencia, cuántas veces se da, ¿no? Esto. La latencia es el tiempo entre el estímulo y la respuesta que esto va a dar, ¿no? La duración es el tiempo que dura, ¿no? El fenómeno y con qué intensidad se da, o sea, la fuerza del fenómeno, ¿no? Error del observador. En otros casos, puede ser no ser tanto un error como una predisposición, ¿no? Cualquiera que sea la naturaleza de la predisposición o error potencial, es importante que se realicen sesiones previas, ¿no? De entrenamiento cuidadoso, esto para los observadores, ¿no? Con sesiones periódicas de revisión, esto para ayudar a mantener bajo control esas fuentes de problemas, ¿no? Las principales fuentes de error en la observación están en el observador, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a sus inferencias y al afecto de reactividad que éste tiene, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las escalas de observación, tendríamos los siguientes o los posibles defectos, ¿no? Defectos extrínsecos, defecto intrínseco, error de severidad y error de indulgencia, el error de tendencia central, ¿no? La reactividad. La reactividad puede obstaculizar gravemente la validez de las observaciones. ¿Por qué? Porque hace que la conducta observada sea poco a poco representativa de lo que ocurre normalmente, ¿no? El verdadero peligro de la reactividad es que el observador puede no darse cuenta y tener en cuenta esas conductas para el estudio, ¿no? La validez ecológica. Los investigadores suelen preguntarse si las muestras de las conductas que ellos observan son genuinas o no, ¿no? Es evidente que frente a una misma circunstancia o un sujeto puede reaccionar a varias formas, ¿no?